La temperatura bajita y con Melero López al frente. Saltan al terreno de juego ya los jugadores del Barça y los jugadores del Celta. Ahí vemos una parte del verde del estadio del Camp Nou que... Has dicho, Jordi, entienden el fútbol de la misma manera. Y fuera del campo pues mantienen una gran amistad y eso, aunque sean rivales, eso jamás se puede. Muy ofensivos. Ahí tenemos efectivamente a ver el 11 del Fútbol Club Barcelona con Marc-André ter Stegen bajo palos, 5 goles en contra en la Liga. Sergi Roberto vuelve a la posición de lateral derecho. Piqué tras sanción, Umtiti y Jordi Alba. En la zona ancha del terreno de juego se mantiene Paulinho. Esta también veremos, pasará igual. Ahí aparece Velodia, Andrés Iniesta, tenía el compromiso con esa fotografía. Ahí los capitanes de uno y otro equipo. Y vamos con el 11 del Celta, con Rubén bajo palos. Con esa defensa con Daniel Vaz incrustado en la posición de lateral derecho, con Sergi Gómez, con Fontás y con Hugo Mayo. En la zona ancha vais a ver apagado el fuego en la acción. Qué recorte de Leo Messi para la velocidad. Todos persiguiéndole, pero Leo Messi sigue la conducción por aquí, por allí. No ha podido liquidar la acción. Era tremenda la imagen, el respeto que le tienen los jugadores. Como hasta 8 jugadores del Celta iban en caza y captura de Leo Messi en esta acción que vemos repetida. Sí, una vez que se va de fondo. Y es que 12 goles a estas alturas es un número que no está nada mal. Luis Suárez dentro del área, ha buscado portería, acaba atrapando el cuero Rubén. Jordi Alba, Bryce, se la lleva a Daniel Vaz, la pide ya Maxi Gómez, hacia él va el balón. Con algún problemita para Teres, Busquets y también Sergi Roberto, pero qué cambio de orientación para Bryce Méndez dentro del área, puede ser buena para el Celta. Ha taponado Andrés Iniesta. Con ese balón para Yago Aspas, no hay fuera de juego, atentos, la va a tener el Celta. Ter Stegen, Yago Aspas, gol. ¡Gol! Del Celta en el Camp Nou en el minuto 19 de la primera parte. Le han buscado la espalda a la defensa del Fútbol Club Barcelona. Qué paradón de Ter Stegen al tiro de Maxi Gómez, pero Yago Aspas ha estado muy atento al rechazo para poner por delante en el marcador al Celta. Ahí vemos la acción repetida con Daniel Vaz y Yago Aspas, y ahí pilla ya infragante a la defensa del Barça. Sí, aquí hay 3 cosas a destacar. Primero es lo que hablaban en el túnel de vestuarios, Jordi, a la espalda siempre. Sí, pues ha sido al revés. Sí, ha sido al revés, la ha cogido el Celta, el Fútbol Club Barcelona. Luego veremos, si vemos otra toma, el error de un poquito de Piqué. Vemos que ha salido hacia adelante Sergi Roberto y Umtiti, y Piqué se queda un poquito más atrás, y eso es lo que hace romper el fuera de juego. Y le permite a Yago Aspas hacer esa internada. Luego el paradón de Ter Stegen es descomunal. Muy bien Maxi, le ha dejado un balón perfecto y no ha querido ser protagonista. Luego la... Atento, salió Messi, gol. ¡Gol! De Messi. Casi en el 22 de la primera parte. 2 minutos le ha durado la alegría al Celta de Vigo. Como el Barça ha metido una marcha más. Leo Messi, que llevaba 5 partidos sin marcar, marcó en Valencia, pero se lo anularon. Primero la asociación entre Luis Suárez y Paulinho, y cómo ha aparecido al rescate de los suyos Leo Messi, iniciando ahí la acción. Iniesta con Luis Suárez. Ahí vemos la asociación con Paulinho. No llega Luis Suárez y está atento Leo Messi para metérsela por debajo a Rubén. Pues sí, al final las cosas son así. El Celta iba tarde y este es el gol de Messi. Todo empieza por él, lo hemos comentado. Ahí sí que hay un poco un error de Luis Suárez, el pase es a él, pero él siempre sigue jugada, siempre llega atrás. Donde más le cuesta a los defensas marcar, cuando un jugador llega perfectamente el espacio. Se le ve a Leo Messi, balón para Rakitic dentro del área, se le va un poquito el control, llega muy en su posición. Vemos ahí la posición correcta de Luis Suárez, y tenía que haber continuado la jugada. Y ahí, como siempre, Leo Messi. Qué bien Iniesta ahí entre 2 jugadores del Celta. El tiro es de Rakitic, se le va a ir. Es el gol del Celta. Vuelve al ataque el equipo de Valverde, de nuevo con superioridad. Luis Suárez con espacio. Ha defendido André Fontás, se le va a Messi, balón al palo. Piden mano Luis Suárez y también Paulinho. Es saque de portería. Envió el balón al palo Leo Messi.
Vamos a comprobar si hubieron manos o no, pero el Barça agitando cada vez más el partido. Sí, esta jugada parece que ya estaba perdida y de ahí de la nada sale Leo Messi, el más listo, y por poco no el gol. Él mismo se echa las manos a la cabeza porque vemos que tiene un hueco bastante grande. Como... recolocándose la protección, Messi, derrapando Messi, todavía Messi, aparece Jordi Alba, va a devolverle el balón al astro argentino, le persigue Andreu Fontàs, ahí se queda en un callejón sin salida, pero intenta echarla por... Tiene que ser como antes, 2 toques y todo muy rápido. Rakitic, Paulinho, buena intervención de Rubén salvando el testarazo de Paulinho, que buscaba su 5º gol en la liga. Yo creo que el cabezazo le ha salido bastante centrado, pero estuvo... Y cuando supera esa línea ya todo es más fácil. Sobre buena todo jugada. Bryce. Cuando se la lleva ahí Pione Sisto, el centro, no ha podido, falla en el control Bryce, recupera metros y también el balón Paulinho, aparece Hugo Mayo, caza ese balón con la izquierda, Pione Sisto, que va a tirar, el efecto le sale al revés. Aspas, Samuel Umtiti no pudo llegar, que viene protegido Yago Aspas, descarga para Pione Sisto, espera Maxi hacia él, va el balón, la va a tener el Celta, Daniel Vaz, ¡oh! A las nubes. Y otra jugada de lo que habla partido del Celta, cuando pone más en dificultades. Repetimos otra vez lo mismo, vemos que 2 toques ha salido muy bien, cómo llega Vaz de... La va a sacar Jozabet y no hay tiempo para más, se la lleva Yago Aspas, se cumple el minuto de añadido, pues nos ha cortado incluso un poco el rollo este final de... Y ahí Luis Suárez ya volviendo al terreno del juego con Leo Messi, como es en el estadio del Camp Nou. Había más gente, si no recuerdo mal, un poquito más, no mucha más, pero un poquito más en el partido contra el Murcia. Paulinho, ha salido Rubén, Paulinho, lo hizo todo, menos lo importante, la envía fuera Paulinho en una conducción increíble. Ahí tenéis la acción repetida, que bien se ha ido con ese control orientado, pero falla en el peor momento. Sí, lo hace todo bien, llegando desde atrás, le queda ese paso ahí que Fontàs duda y él aprovecha, toca con la puntera y ahí con la inercia dribla a Rubén, y luego tiene la mala suerte que le cae a su, digamos, la masa en tu contra y pidiéndote mucho porque ha salido Neymar. Solo se puede demostrar a base de rendimiento, y es lo que está haciendo Paulinho, hablando en el campo, fuera del campo, pasando muy desapercibido. Le ha dejado más de un mes fuera de los terrenos de juego. Filtra Messi, Jordi Alba para Luis Suárez, gol. ¡Gol! De Luis Suárez para el Barça, casi en el 62 de partido. Se volvió a inclinar el terreno de juego hacia el flanco izquierdo. Se asociaron Messi, Jordi Alba y Luis Suárez en una acción tantas veces repetida. Y Luis Suárez, que se vuelve a sacar un peso de encima, logrando su 6º gol en la liga. Ahí vemos Jordi Alba buscando a Leo Messi. Y ahí, ¡pam!, en posición correcta, porque Pione Sisto habilita tanto a Suárez como a Jordi Alba, fabricando el 2-1 para el equipo azulgrana. Sí, que bien sorprende Jordi Alba. Me quedo con el pase de Leo Messi sin ninguna duda. Parece que Jordi Alba le da el pase a Leo Messi y se va a volver a su posición, pero de repente hace un cambio de ritmo en profundidad y Leo Messi se la da en el momento perfecto. Le deja un balón soñado para Luis Suárez, define con su pierna derecha ahí al primer palo. Imposible para Rubén. Y después transforma. Sí, muy bien llevada por parte de Yago Aspas y Maxi. Aquí en el pase, el momento perfecto para Jordi Alba. Y como siempre, Luis Suárez pendiente. No hay fuera de juego porque el pase de Jordi Alba hacia Luis Suárez es hacia atrás. Y luego define magníficamente bien. Aprovecha en el marcador con el gol de Luis Suárez. Recuperación de Rakitic. Suárez falla en el control y se aleja del gol, aunque aparece Messi también, Denis. Y atentos. Aparece Rakitic. Denis Suárez, qué buen centro, Messi, qué mano de Rubén. Luis Suárez busca otra vez el remate, Alba también, Messi acaba atrapando a Rubén. Leo Messi ha metido un extraordinario cabezazo y el vuelo sin motor de Rubén para evitar el 3º del Barça. Sí, primero el centro buenísimo que le ponen a Messi, cómo llega atrás con ese remate cabeza y se saca una mano espectacular Rubén, no es nada fácil. La pide Daniel Vaz, recibe dentro del área, oportunidad para el Celta. Daniel Vaz, que va a meter el centro, no puede llegar. Yago Aspas busca directamente a Luis Suárez, la carrera de Leo Messi, haciendo de metrónomo Luis Suárez. El tiro de Leo Messi ha taponado perfectamente ese balón. Gustavo Cabral, lanzado a tumba abierta. Sus 13
y creo que es lo que mejor puede hacer el Celta y el equipo de Unzué. Buena recuperación de Iago Aspas. Va a tirar, atrapa Marc-André ter Stegen. Estamos en vivo de nuevo con Iago Aspas. Se va a frenar. Atentos ahí al cambio. Balón para Maxi. ¡Gol! ¡Gol! Del Celta, que empata el partido en el 69. Otra vez en la propuesta de contragolpe. Además se ha roto Samuel Umtiti. Y el Celta de Vigo, que vuelve a empatar el partido. Se había adelantado, se lo empató el Barça. Le dio la vuelta al marcador. Y Maxi Gómez, que había metido un gol en los últimos 2 meses. Umtiti se ha lesionado. Y Iago Aspas, qué bien lo hace en la conducción. Ahí se rompe Umtiti. Problemas para el Barcelona. Y ahí ese cambio es la clave del gol. Sí, la clave del gol es... Hay 3 claves. Primero, el cambio de ritmo de Iago Aspas, que eso le hace que Umtiti se rompa. Ahí se queda un mano a mano con Jordi Alba. Y la bicicleta que le hace a Jordi Alba es buenísima de Iago Aspas. Y la última es otro delantero desesperado ahí. Remata rápido de primeras, desesperado por definir. Y la sangre fría de Maxi buenísima. Controla, sabe que está solo. Mira dónde está el hueco, mira dónde está el portero alemán. Y la define al otro lado. Y aquí vemos la lesión de Umtiti. Una lesión de... El internacional danés se la lleva Sergi Roberto. De nuevo para Rakitic. Va a colgar el balón. Iba Luis Suárez. ¡Paulinho! Fuera por muy poquito. Tremendo el derechazo de Paulinho. El Barça que busca el tercero. Ahí está la repetición de la acción con el centro de... Sergi Roberto con Leo Messi. Balón para Piqué. Recorte. El balón ha ido al palo. Venía de marcar casi en la misma posición contra el Murcia. La estrategia funcionó a la perfección, menos en la definición de Piqué. Bueno, activo que el jugador danés. Paulinho la pide, el centro es de Piqué, va a salir Rubén. Ha salido mal. Tiene un buen cojín. Ya dejó escapar 2 contra Valencia. Luis Suárez dentro del área, espera el movimiento. Denis Suárez, Messi. Fuera de juego. Había fuera de juego, le había enviado fuera a Leo Messi. El tiro para Denis era... Yo me he quedado mirando. Tremendo. Complicó la vida, acaba perdiendo Daniel Vaz. Puede tener el Celta para la victoria. Pionesisto dentro del área. Ter Stegen. Tuco Hernández, la acción que sigue viva y palpitando en el área del Barça. Despeje con la cabeza de Gerard Piqué. Futuro incierto. A saco el Barcelona para la...